Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos concede. Dios les bendiga a toda la audiencia de esta radio Manantial 101.9 FM. Es para mí un privilegio el poder compartirles en esta hora. Saludamos en esta hora a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Un saludo a todos aquellos que nos inspiran, nos ayudan con sus oraciones, con sus participaciones, con sus comentarios. Que Dios les bendiga. En esta hora les traemos un tema que tiene por título Vence el temor con el valor que da Jesucristo. Repito, el tema es Vence el temor con el valor que da Jesucristo. Y lo encontramos ahí en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, su versículo 7, y que dice a la letra así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conviene que hagamos una breve oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que el nombre de Cristo sea glorificado. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, una vez más en este programa, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene como objetivo glorificarte, Padre. Te pedimos que en esta hora ministres los corazones de la audiencia, ministres los corazones de las personas que nos estarán viendo por las redes sociales, que bendiga, Señor, las almas en esta hora, que tu palabra, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y que haga lo que yo no pueda hacer en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Bueno, les decía que el título del tema dice Vence el temor con el valor que da Jesucristo. Sí, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que está caracterizando últimamente al individuo y su entorno en la sociedad debido a todos los acontecimientos que estamos viviendo. Vemos que en la sociedad la delincuencia ha crecido en número. Vemos cómo actualmente la economía eh, no es, no está en un momento pues muy óptimo, que digamos. Eh, las enfermedades están en crecimiento y bueno, actualmente vemos que hubo un temblor y todo esto son señales de la venida de Cristo, y vemos cómo este temblor que actualmente sucedió ha dejado secuelas. eh, Acabamos también todavía hay rezagos de una pandemia, y todo este entorno que está pasando en la sociedad lamentablemente genera temor en muchas personas. Muchas personas viven temerosas. Algunas personas, inclusive me atrevo a decir, que ya no quieren salir a la calle por temor a que los asalten. Algunas personas se cuidan demasiado por temor a que otros los contagie. Y algunos ya no duermen por temor a que tiemble. Son circunstancias que están pasando, es un entorno que se está dando en estos tiempos que estamos viviendo. Pero el título de la prédica de esta hora dice: Vence el temor con el valor que da Jesucristo. Hay una noticia, hay una buena noticia. La buena noticia es que el Señor Jesús quiere llenar nuestro corazón de valor. Quiere que nosotros tengamos una vida segura con Él. Y es que el ser humano, el individuo, pasa por circunstancias diarias en la vida que hacen que la gente
tenga temor. Una de las cosas que vamos a vivir todos, de las cuales nadie escaparemos, es la muerte. Mucha gente le tiene temor a morirse, a la muerte, le da pavor, el tan solo pensar que un día van a terminar sus días, se atemoriza. Y hay retos diarios en la vida, como emprender algún negocio. Algunos no emprenden algún negocio por temor al fracaso. Diario estamos enfrentando situaciones, los jóvenes en sus exámenes, en las aulas, eh, y algunos no participan, por ejemplo, no participan, les da temor hablar en público. Son circunstancias que son retos que a diario vivimos. Y el hombre naturalmente posee un valor propio. Es un coraje que Dios nos puso, es algo, es una fuerza de voluntad natural ante toda la adversidad. Pero hay algo que Dios quiere en estos tiempos, quiere hacer con la humanidad, y es darle su ayuda. Darle su ayuda es decir, que no estés confiado en tus fuerzas, porque créeme, llegará el momento en el que se te van a acabar, y llega el momento en el que la gente ya no encuentra salida, sino que Dios quiere que el hombre reciba su ayuda. ¿La ayuda de quién? La ayuda de Jesucristo. Conforme vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús nos quiere ayudar. Él ha ayudado a través de los siglos a su iglesia. Él ha provisto de un poder inigualable para poder vencer el temor. Ha provisto ahí en la cruz del Calvario, cuando Él venció ahí en la cruz del Calvario, Él ha provisto una ayuda única, que es la ayuda de su Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver que vamos a ir a las definiciones. ¿Qué es vencer? Porque el tema dice, vence el temor con el valor que da Jesucristo. ¿Qué es vencer? Vencer es sujetar, es derrotar, es rendir al enemigo. ¿Sí? Siempre estamos en una lucha. Sabemos que la iglesia de Cristo o sus enemigos son principalmente espirituales. Y bueno, Dios nos llama a vencer. Temor, ¿qué es el temor? El temor viene del latín timor. Es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. Temor se utiliza como sinónimo de miedo, la emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Y es aquí donde vemos, ¿verdad? El temor. Hay una situación que es normal. Como seres humanos es normal que en ocasiones tengamos miedo. Es normal. Es normal el miedo. Pero ya hay algo que va más allá del miedo y se torna en un temor. Eso ya no es normal. Porque el enemigo o Satanás, ¿verdad? Él emplea sus artimañas para atormentar con temor a las personas. Y es una de las cosas de las cuales él está trabajando para que las personas vivan en temor, para que las personas vivan en angustia. Mira, el temor es como en lo espiritual, es como una avenida. Es como una avenida de donde el enemigo se puede mover. Si tú llevas una vida temerosa, si vives con miedo, le estás dando alas al enemigo, que el Señor lo reprenda para que Él te esté atormentando. Porque es una manera en la que Él, es una puerta abierta para que Él esté haciendo de las suyas, que el Señor lo reprenda.
Y valor, dice, es una cualidad de un sujeto definida como la fuerza de voluntad de una persona para superar ciertos impedimentos. Eso es el valor en la definición secular, ¿verdad? Dice, es una cualidad de un sujeto definida como la fuerza de voluntad de una persona para superar ciertos impedimentos. Pero vamos a ver aquí, porque este programa principalmente es un enfoque espiritual, es buscar la bendición, es buscar la ayuda de Dios, es glorificar a Cristo, y vamos a ver la definición del valor que da Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Por llamarle así definición, ¿verdad? Pero dice, es una fuerza sobrenatural que da capacidad, autoridad y confianza para vencer con seguridad. ¿Sí? Digámoslo así, que si estamos en una lucha, y utilizamos nuestras fuerzas, pues vamos a vencer, o vamos a tratar de vencer con nuestras propias fuerzas. Pero si buscamos la ayuda de Dios, va a venir una ayuda sobrenatural. Un poder que no tiene límites, un poder muy grande que nos va a respaldar, y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza para poder vencer. Fíjate cómo es una ayuda extra, es una ayuda que no solamente se limita a tus fuerzas, sino que ya son la fuerza de Dios, el poder de Dios actuando sobre tu vida, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. En la palabra de Dios vemos ejemplos, ¿verdad? Para que nos da la palabra de Dios, que nos ilumina, nos da el camino, nos da el consejo para que nosotros podamos vencer el temor con la ayuda de Dios. Y bueno, pues aquí el inciso a través de la confianza en Dios. Dice el Salmo 94:22, dice, mas Jehová ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Para que venzas en el temor en estos tiempos, tú tienes que poner tu confianza en Dios. El Salmo 121 es una declaración muy hermosa de la confianza que el salmista tenía en Dios. Dice, ¿verdad?, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego sigue describiendo, no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y es una declaración de confianza que el salmista tiene en Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él. En todo momento nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. El inciso B dice, a través de no perder nuestra fe en Jesucristo. Vemos ahí un ejemplo en Marcos 5:36 que dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y si vamos ahí al contexto de ahí de Marcos, en su capítulo 5, vemos que hubo un principal de la sinagoga llamado Jairo, que dice que se acercó a Jesús mientras él lo seguía un gran número de personas. Ahí donde describe en el capítulo 5, ¿verdad? Describe que también sanó a una mujer.
Y ahí andaba el principal de la sinagoga, Jairo. ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma, tenía una enfermedad de muerte. Pero vemos que él ahí se puso a seguir a Jesús y mientras lo seguía, porque el Señor iba ahí predicando, iba enseñando su palabra, y mientras lo seguía llegó un criado de Jairo y le dijo, mira, ya es demasiado tarde, tu hija ya murió. Y Jesús lo oyó y le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y bueno, ya los que conocemos la historia, vemos cómo el Señor Jesús llegó a ese lugar y le dio vida a ese cuerpo muerto que ya sin vida que tenía la niña y le dio la resurrección para su honra y su gloria. Amén. Así es que en esta hora, ¿verdad? El Señor te dice, no temas, cree solamente. Quizá esté temblando la tierra, pero tú no temas, cree en Jesús. Quizá tu economía está muy difícil, pero tú no temas, cree solamente en Jesús, porque Él te puede ayudar. Quizás te han dicho tus días están contados a través de una enfermedad, pero el Señor Jesús en esta hora te dice, no temas, sino que cree solamente. ¿Verdad? Ese es el inciso B. Dios nos invita a que creamos en que Él nos puede ayudar. El inciso C dice, al saber que Dios está con nosotros. Hay un pasaje muy hermoso en la palabra de Dios, como todos, muy especial, está ahí en Isaías 41:10. Muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Está muy hermoso, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mira que cuando tú buscas a Dios con sinceridad de corazón, cuando tú buscas al Señor en lo que cabe, ¿verdad? Porque no somos perfectos. En ocasiones nos equivocamos. En ocasiones también somos rebeldes. En ocasiones pecamos. Lamentablemente. Pero Dios es fiel y en su palabra Él promete estar con nosotros. Y así lo ha hecho. Mira, yo tengo la experiencia, te puedo platicar mi experiencia personal. Una vez que conocí a Jesucristo, en los momentos de prueba, en los momentos verdaderamente difíciles en mi vida, inclusive he sentido su mano en mi hombro. Cuando verdaderamente hay un problema muy grande, cuando verdaderamente he pasado situaciones en donde, en donde el problema ha sido muy grande, el Señor me ha mostrado que está conmigo y he sentido aún, te puedo decir, para su honra y su gloria, ¿verdad? Su mano sobre mi hombro. Ese es el inciso C, el saber que Dios está con nosotros. Y el inciso D dice, al saber que Dios es nuestro refugio. Dios, una vez que tú conoces al Señor, Él es, como dice, ¿verdad? Dice que en una ocasión el Señor Jesús estuvo llorando ahí frente a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a todos aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces no te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. Y el Señor Jesús lloraba con tristeza porque él sabía que Tito iba a llegar a destruir esa ciudad y que los judíos una vez más iban a ser presa de la destrucción, presa del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque no quisieron arroparse en Dios. En Dios tú puedes encontrar un refugio muy grande.
Si la tierra está temblando, si están pasando tantas cosas, es porque Dios te está hablando y es porque Dios quiere que te arrepientas y dejes de hacer lo malo y busque su rostro. Dios quiere en este tiempo que la gente tenga valores, que la gente voltee aquellas cosas que esta sociedad ha perdido, que han sido los valores, que han sido el respeto, que ha sido el amor los unos con los otros. Dios quiere abrigar, abrigar a todas las personas bajo sus alas de amor. Si tú sentiste temor durante este temblor, si estás viviendo aún en temor, Dios te está hablando. Dios te está diciendo, ven, yo te quiero abrigar, yo te quiero arropar. Dice el Salmo 46, 1:2, perdón. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí? Dios quiere ser tu amparo, Dios quiere ser tu refugio, Dios quiere ser nuestra fortaleza. Y ya por último, el inciso E dice, al saber que Dios pelea por nosotros. Ahí en Deuteronomio 3:22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Simbólicamente, el ser humano constantemente tiene luchas, tiene pruebas y constantemente está en una batalla. Y ya espiritualmente, lo que es, hablando de la iglesia tiene una lucha espiritual. Dice ahí en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Pero dice en esta hora el Señor dice, no les temáis, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros. Así le decía al pueblo de Israel que tenía que pasar por un desierto, que tenía que conquistar una tierra prometida, que tenía que derrotar a reyes, que tenía que derrotar ejércitos. El Señor Jesús les decía, Dios Jehová les decía, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, tan solo basta, ¿verdad?, ver esa historia de Moisés, clásica, que inclusive sale en películas, como Dios abre el mar es abierto por el poder de Dios, ahí el pueblo de Israel pasan en seco, y después Dios ahoga al ejército de Faraón, a los egipcios. Y vemos cómo Dios pelea. Dios peleará por ti si tú te entregas a Él, si tú le entregas tu corazón a Él, si tú confías en Él, en su palabra, si tú le adoras, si tú le buscas a través de Jesucristo, Dios peleará por ti tus batallas. Y eso te ayudará y sabrás, te ayudará y no tendrás temor. La palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Es decir, a Dios no le gusta la cobardía. Y el Señor Jesús decía, ¿verdad?, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. La Biblia nos da grandes ejemplos de valentía. Un ejemplo que podemos ver ahí, que una historia que ya muchos conocen, la historia de David y Goliat. Vemos esta historia, ¿verdad?, ahí narrada en el libro de segundo libro de Samuel. Vemos esa historia de David y Goliat. Vemos cómo el pueblo de Israel ya tenía rey en ese momento, el cual era Saúl.
y todos los reinos en ese entonces tenían luchas, tenían guerras, y el pueblo de Israel no era la excepción. Uno de sus enemigos principales en ese momento eran los filisteos. Y dice la palabra de Dios que los filisteos levantaron un paladín. Era un gigante, un hombre gigante que los estuvo retando por muchos días y diciéndoles, ¿verdad? Si alguno de vosotros se digna a pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos, nosotros les serviremos, pero si nosotros les vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y de esta manera, Goliat desafiaba al ejército de Israel. Y vemos que ahí en la palabra de Dios, el ejército ninguno se atrevía. Por el contrario, todos le temían a Goliat. Por su tamaño, por el tamaño de su armadura, por toda la fuerza que él representaba, una máquina de guerra humana, la cual era Goliat, que tan solo verlo se impresionaban. Aún ni siquiera Saúl, que era alto, se atrevió a pelear con él. Es decir, todos estaban temerosos. Pero vemos la historia de David. David quien amaba a Dios, David quien con su arpa pastoreaba las ovejas y ahí componía salmos, ¿verdad? Cuando escuchó la afrenta de Goliat, él le dice a Saúl, este no es más que otro animal que voy a matar. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo? Este incircunciso, ¿cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo? ¿Por qué? Porque David tenía otra visión. Fíjate, a pesar de que David no era ni siquiera un joven, los estudiosos, ¿verdad? De la Biblia, se piensa que David tenía aproximadamente 17 años, porque cuando se enfrentó a Goliat, Goliat todavía lo veía como un niño. Dice, ¿qué es esto? ¿Por qué mandan a pelear a un niño conmigo, verdad? Pero David tenía esa fuerza que Dios da, que el Espíritu Santo de Dios da. David estaba enamorado de Dios. David le componía salmos a Dios y David sabía quién estaba con él y sabía que Dios, que Goliat no era rival para Dios, porque Dios sabía del poder y que Dios tiene un poder muy grande, indescriptible. Y David, lleno del Espíritu Santo, David, con esa ayuda que Dios da, enfrentó a Goliat. Le daban armadura a David, dice, no. Dice la palabra de Dios que él solamente fue por algunas piedras al río. Fueron contadas las piedras que él tomó. Y ahí en el momento de la batalla, a David no le temblaron las piernas, sino que al ver a Goliat, ¿verdad? El Espíritu de Dios vino sobre David y tan solo con el primer disparo hirió a Goliat en la frente. Y de esa manera aquel gigante a cual todos le temían, aquel gigante con quien nadie quería pelear, de esa manera fue derrotado con el poder de Dios, no con el poder de David, porque Dios fue quien le dio esa fuerza, esa habilidad, esa destreza, esa seguridad a David para poder vencer al gigante. Y hay tantos ejemplos que nos menciona la palabra de Dios, ¿verdad? De personas que tenían puesta su confianza en Dios y vemos cómo vieron su gloria. En este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere darnos de su amor, pero también quiere darnos valor para poder vencer en la batalla diaria de la vida. Dios te quiere dar ese valor que tú necesitas. Hay una ayuda sobrenatural que ya ganó Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la ayuda que da su Espíritu Santo a los que le aceptan. Dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Efesios, que fuimos sellados con el Espíritu
para el día de la redención. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Él hace una obra renovadora y de regeneración en tu vida y te da de su Espíritu Santo. Y este Espíritu tiene un poder muy grande y es Dios habitando en el ser humano. Por eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios comenzó una obra regeneradora, un nuevo nacimiento en nuestra vida y una obra de santificación en nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que también nos da poder. Por eso dice el texto con el que comenzamos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios está hablando a la humanidad. Cristo quiere acompañarte en todo momento, en los momentos más difíciles de tu vida, en el momento de prueba, en el momento de angustia, ¿verdad? Quizá un momento muy grande que todos vamos a pasar es el día de la muerte, cuando seamos llamados a cuentas. Ahí, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí te quiere acompañar el Señor Jesús. Así es que no temas, no temas. Si ya te desahuciaron, no temas. Tan solo tómate de la mano de Cristo, porque Él te va a ayudar a vencer todo temor. Y ya por último, mira, Dios manda una orden a que seamos valientes. A que lejos de ser cobardes seamos valientes. Así le dijo a Josué. Ese texto que ya muchos creyentes conocen. Mira que te mando. Es un mandamiento. Él no te está preguntando si quieres o no. Él dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas en esta hora, que nos esforcemos y seamos valientes. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios, por último, que nos ayude a vencer el temor. Si tú tienes temor, puedes acercarte al Señor y puedes recibir la ayuda divina, y el Señor Jesús puede darte fuerzas. No confíes en tus fuerzas de voluntad. Dice ahí en Proverbios, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero su final es camino de muerte. No confíes en tus propias fuerzas. Confía en Dios. Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudarnos. En esta hora ya por último haremos una oración. Y si tú has estado en temor, ahí donde estás, cree con todo tu corazón, cierra tus ojos, te voy a ayudar a hacer una oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, te pido en esta hora, Padre bendito, por todos aquellos, Señor, que han vivido en temor, por todos aquellos que están temerosos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que les ayudes, que con tu sangre preciosa los cubras, Señor, y alejes ese temor de sus vidas. Y que pongas en ellos, en sus corazones, confianza en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo los ministre, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, Señor, y nos dé las fuerzas para poder vencer, Señor, en estos tiempos de prueba. Porque vendrán cosas más terribles sobre la humanidad, según tu palabra dice, Señor. Pero dice tu palabra que los valientes arrebatan, Señor. Los valientes ganan, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta hora, Señor, porque sé que tú estás quitando el temor de muchos corazones y estás poniendo tu abrigo, estás poniendo tu seguridad. Pon, Señor, tu seguridad. Pon, Señor,
aliento en nuestras vidas para que sigamos adelante, Señor, y podamos vencer al temor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, te doy en esta hora porque me permitiste compartirles a la audiencia de esta radio Manantial y a los que nos siguen por las redes sociales. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga.